Bien, buenas tardes. Quiero empezar esta intervención agradeciendo a Cecil Milló la invitación a participar en esta serie de charlas destinadas a conmemorar el 10º aniversario de la Maestría en Historia del Arte y Curaduría de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y asimismo quiero agradecer a las otras instituciones participantes, es decir, al Instituto Peruano Americano y a la Alianza Francesa. Quiero que sirva también como un homenaje a la memoria de mi amigo Lucho Repeto, quien fue de mucha ayuda para recomponer algunos fragmentos de esta historia breve que voy a contar hoy. Eh, el establecimiento de la maestría es prácticamente contemporánea, aunque fue realmente un año antes, la publicación del libro que hicimos con Elizabeth Con y mis padres Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales, que se tituló Cusco, Buenos Aires, Ruta de Intelectualidad Americana 1900-1950, que es un poco la raíz de la cual procede esta síntesis que voy a presentar hoy, aunque con algunas novedades. Esta presentación tiene como objetivo realizar un mapeo de modernidad americanista a partir de una serie de manifestaciones artísticas producidas en la ruta que durante la primera mitad del siglo XX unió a las ciudades de Cusco y Buenos Aires, pasando por Puno, por La Paz, Jujuy o Córdoba, y extendiéndose desde Buenos Aires a Rosario, La Plata o inclusive Montevideo en Uruguay. Bien, dentro de este contexto voy a poner el acento en reconstruir algunos basamentos de algo que se convirtió a base de contactos entre artistas, literatos, arqueólogos y otros intelectuales en una especie de nutrida red de modernidad que traspasó desde aquellos años las propias fronteras nacionales. Es pues una historia de coincidencias, una historia de encuentros, de actividad simultánea de diversos centros de acción que en parte funcionaron en comunicación unos con otros. La estructura de la charla eh, compondrá un poco de manera encadenada el señalar al siglo XIX como un inicio del proceso de registro de conjuntos y piezas precolombinas que se va a extender inclusive durante o a lo largo de la centuria siguiente. También hablaré de la aplicación de dichas fuentes precolombinas a la arquitectura, el rescate de formas y lenguajes de esas culturas precolombinas y su difusión a través de estudios especializados, el tema de las artes aplicadas, abordando algunas de las escenificaciones teatralizadas que se hicieron en aquellos años a partir de obras literarias de tinta indígena. Hablaré también de la creación y consolidación de escuelas de artes y oficios, de la publicación de manuales de arte ornamental, de la febril actividad en la realización de mobiliario precolombinista y de manera específica hablaré pues, de la obra de algunos artistas como el caso de Alfredo Guido, José Sabogal o Mariano Fuentes Lira, entre otros que irán saliendo a lo largo de la charla. Y finalmente incluye un apartado especial y algo más extenso dedicado al tema del diseño gráfico de raigambre precolombina y popular, presente tanto en libros como en revistas ilustradas, partituras, etcétera, otro tipo de impresos en las primeras décadas del siglo XX, especialmente en los años 20 y 30. He de decir que el armar una charla con estas connotaciones de un tiempo también limitado presenta justamente la dificultad de que uno debe vencer la tentación de deambular en múltiples derivaciones que da este tema y al final terminé por elegir algunas atalayas que creo que pueden servir de inicio de indagaciones, de nuevas investigaciones para seguir ampliando el tema. Es un tema que aún limitándolo a la escena o a esa ruta Cusco-Buenos Aires, lógicamente tiene extensiones, se pueden trazarse extensiones al resto de Latinoamérica, inclusive de Europa y Estados Unidos, tomando temas como por ejemplo la arquitectura neomaya en México y en Estados Unidos, el estilo Marajoara en Brasil, las escenografías de Pedro Pablo Traversani en Ecuador, las producciones de la Escuela de Artes Aplicadas en Chile en torno al año 1928, cuando cambian los sistemas de educación artística en aquel país, la obra de Frank Lloyd Wright, los tejidos de la Bauhaus, muchos de ellos inspirados en fragmentos de tejidos del antiguo Perú,
la obra escultórica de Henry Moore, los viajes de Annie y Joseph Albers y su producción artística, etc. Es decir, es un cúmulo que inclusive con cambios de producciones, con cambios conceptuales también puede llegar prácticamente o llega prácticamente hasta nuestros días. Un poco al hilo de lo que comenté en esta introducción, hacer hincapié en el abordaje de géneros no suficientemente tenidos en cuenta en la historiografía, digamos, estandarizada de la modernidad latinoamericana, y señalar fundamentalmente ese carácter que aplico de jerarquizar las artes, es decir, no solamente incluir las más tradicionales, es decir, la arquitectura, la escultura, la pintura, que son un poco con las que se ha construido la historia del arte en nuestro continente tradicionalmente, sino justamente incorporar las decoraciones arquitectónicas, las artes aplicadas, el diseño gráfico, la educación artística, etcétera, etcétera. Bien, voy a pasar directamente a la presentación y justamente a iniciar este recorrido que titulo a priori Las artes en la ruta Cusco-Buenos Aires 1915-1940. No obstante, como indicaba al principio, hay que hacer un énfasis en lo que supone el siglo XIX, inclusive podríamos arrancar desde finales del siglo XVIII, en cuestiones de registro de los conjuntos arqueológicos y las piezas precolombinas que a través de la obra fundamentalmente de viajeros y sus publicaciones, ilustradas por lo general con dibujos o con litografías, van a ir sentando un basamento sólido de registros que luego se pasará a una segunda etapa, podríamos decir, aunque es coincidente en tiempo, ya que son procesos que se desarrollan de manera paralela, que es lo que sería la aplicación de esos recursos, de esos registros, directamente a otro tipo de obras, como el caso de ciertos pabellones de exposiciones universales durante, sobre todo, el último cuarto del siglo XIX, siendo uno de ellos justamente el pabellón de Perú en la exposición de París de 1878, que pueden ver en la parte inferior, con esos vanos trapezoidales, pero asimismo, ¿no es cierto?, la combinación entre ornamentación de las culturas precolombinas andinas, el caso de Tiahuanaco, y asimismo también la inclusión en esta mezcla que significaba la arquitectura de esos momentos, el eclecticismo, la inclusión, como digo, de figuras de corte clásico, como pueden ver también a ambos lados de la puerta principal de entrada del pabellón, que por cierto ven también su denominación en francés en la parte superior. Dentro de este proceso de registro, indudablemente la fotografía va a venir a sumar un aporte importantísimo, tanto en registro como también en la difusión del imaginario. La obra de fotógrafos que conocen perfectamente, el caso de Martín Chambi, José Manuel Figueroa Aznar, Abraham Guillén, en el caso de Perú, los hermanos Vargas también, en el caso de Arequipa, Luis Gismondi o Manuel Mansilla, en el caso de los bolivianos, que, como digo, van sumando estos aportes y permitiendo también, ¿no es cierto?, la circulación y el conocimiento masivo de estos conjuntos arqueológicos a nivel revistas, utilizando libros, las notas en los periódicos, que también van a estar muy circuladas en todos esos años. Como podemos ver aquí, las notas también que comienzan a aparecer en revistas ilustradas, como el caso de Plus Ultra, impresa en cromolitografías, ¿no?, con una altísima calidad, y que ya ven notas de arte incásico muy tempranas, en este caso Buenos Aires, 1917. O también la publicación, a manera que lo habían hecho fundamentalmente universidades estadounidenses en el siglo XIX, de estudios
sobre distintos aspectos del arte precolombino y el arte indígena, y pongo simplemente como caso este libro Alfarería Draconiana, publicada en Buenos Aires también en 1923 por parte de Eric Bauman y del arquitecto Héctor Gresslevin, de quien hablaré también a lo largo de esta charla. El desarrollo de este tema indudablemente va a tener un signo y una presencia de modernidad en París, en tanto centro neurálgico, usina, podríamos decir, de la modernidad y las vanguardias en aquellos años, y especialmente en un hecho que va a ser radical, que va a ser muy importante, como es la irrupción de los ballets rusos en el año 1909, de la mano de Diaghilev, el promotor, los carteles de artistas como Leon Bakst, que pueden ver arriba a la izquierda, y fundamentalmente la figura del bailarín Vaslav Nijinsky, que va a ser también una figura fundamental en la producción de estos ballets rusos y, por supuesto, de su gran éxito en aquellos años. Los ballets rusos, a los ballets rusos se van a vincular paulatinamente artistas europeos, artistas que estaban radicados en París, grandes artistas de la vanguardia, inclusive en un momento determinado también van a comenzar a tener un éxito masivo los ballets suecos, menos conocidos, pero también, como digo, de gran importancia. Entre ellos, por ejemplo, el que les pongo a la derecha, la creación del mundo, París 1924, con escenografías de Fernand Léger. Inclusive algunos artistas latinoamericanos regresados ya a sus países, como el caso del argentino Rodolfo Franco, que permanece en París en los años previos a la Primera Guerra Mundial y que en los años 20 va a ser el director de escenografía del Teatro Colón en la capital argentina, durante el tiempo que duró, digamos, esta tarea, va a ser algunas escenografías de ballet rusos, como la que aparece en la parte inferior a la izquierda, la de Sadko en el año 1930. ¿Por qué van a ser tan importantes los ballets rusos? Entre otros aspectos, porque va a tener una consideración de obra de arte total. Una obra de arte donde hay en muchas de ellas arquitectura, a través fundamentalmente de la escenografía, hay escultura, hay pintura, hay diseño, hay escenografía, hay vestuario, hay música, hay danza, y con lo cual esto va a ser, digamos, en ese París de principio de siglo que está justamente ansioso de recibir estos influjos externos, ya venía haciéndolo la máscara africana, antes también, ¿no es cierto?, la estampa japonesa, y los ballets rusos van a llegar como un soplo de aire fresco y va a tener una importancia vital para nuestro discurso de modernidad latinoamericana, en el sentido de que las mismas características de escenificación van a pasar en muy poco tiempo a expresarse a través de obras de arte de raigambre precolombina, como el caso fundamentalmente de Ollantay, que comentaré enseguida. En Buenos Aires, ya en 1916, aparecen algunos proyectos como el Huemac de Pascual de Rogatis, con figurines de Jorge Bermúdez, artista que para el caso peruano es conocido porque fue compañero de José Sabogal en la localidad norteña de Argentina, en Tilcara, y también del otro argentino, de José Antonio Terry, en torno a 1917-18, es decir, estos mismos años, justamente previos a la ida del retorno de Sabogal al Perú y la concreción de su obra cusqueña y su famosa exposición de 1919 en la Casa Brandes de Lima. Decir también a propósito de los ballets rusos, y un dato que no tendría que haber dicho en la pantalla anterior, pero que creo que no es muy significativo, pero sí interesante, que Vaslav Nijinsky viajó a Buenos Aires con ballets rusos en 1912, es decir, 3 años después de su aparición en París, e inclusive Nijinsky se casa en Buenos Aires. Va a surgir también en esos años, en la capital argentina,
y que era un ballet que iba a interpretar Nijinsky, pero finalmente no se concretó, el ballet Caporá, con diseños del artista argentino Alfredo González Garaño, uno de los artistas fundamentales en la promoción de las artes decorativas en esos años, y con libreto del escritor Ricardo Guiraldes, de los cuales, lógicamente, este ballet Caporá se conservan los diseños y algunos libretos. Y esto fue estudiado en Argentina por María Elena Bavillo. Les hablaba de Ollantay, como saben, drama quichua, recuperado a finales del siglo XIX, que va a tener una recordada representación en 1918 en el propio conjunto arqueológico de Sacsayhuamán, aunque la representación más recordada es la que va a realizar la Compañía Incaica de Cusco, dirigida por Luis Barcárcer, y que va a, después de su presentación en Cusco, va a justamente transitar esta ruta Cusco-Buenos Aires con varias representaciones. Se hace en La Paz, se hace en Córdoba, se hace en Buenos Aires con varias representaciones en el Teatro Colón y en otros teatros menores, pero siempre con el local lleno. Va a pasar a La Plata, se va a hacer también va a tener representaciones en Montevideo. Va a viajar con la Compañía Incaica el fotógrafo Figueroa Aznar, que es el que va a realizar las fotografías como la que tienen en la parte superior, y Rodolfo Franco, ese artista argentino que habíamos hablado, director de escenografía del Teatro Colón, se va a quedar a cargo del cartel que pueden ver a la derecha. Inclusive, 3 años después, Franco se va a encargar de las decoraciones y las escenografías de otra nueva representación de Ollantay, en este caso en versión del músico argentino Constantino Gaito. El otro artista argentino, el escultor Pablo Puratelamanes, figura esencial de la llamada Escuela de París, vanguardista, que está trabajando en los años 20 en la capital francesa, va a ilustrar con sus grabados una rareza porque no se conoce mucha obra gráfica de este artista, de Puratelamanes. Digo, la edición que se hace en París en 1931, también de Ollantay, como pueden ver, unos diseños en clave leyeriana, muy vanguardistas en algunos casos, rozando la abstracción, y que marcan también, ¿no es cierto?, este derrotero de algo tan tradicional como Ollantay, pero con plenamente integrado en la idea de la vanguardia. En 1939, también en Buenos Aires, se va a hacer una nueva representación de Ollantay, en este caso en versión del escritor Ricardo Rojas, con escenografías del arquitecto Ángel Guido. Son 2 personajes a los cuales también referiremos más adelante, tanto Rojas como Ángel Guido, y es una representación que luego se hará en el año 1943 en Cusco, en Puno y en La Paz, marcando nuevamente, ¿no es cierto?, ese tránsito dentro de esta ruta Cusco-Buenos Aires, que en este caso sería al revés, es decir, Buenos Aires-Cusco, es decir, una suerte de tránsito a la inversa de aquella que en el año 23 había llegado a Buenos Aires la Compañía Incaica de Balcarce. Otro apartado, como indicaba también en la introducción, es la importancia que van a adquirir las escuelas de artes y oficios, siguiendo las ideas del inglés William Morris, que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, como una manera de contrarrestar la segunda revolución industrial, va a plantear la recuperación de talleres artesanales, de escuelas artesanales a la manera de los talleres medievales, es decir, contrarrestar este reemplazo de la máquina por la mano humana, justamente fomentando de nuevo el retorno al trabajo manual. Esto va a tener, digamos, una influencia a nivel global. En el caso de Latinoamérica, va a desarrollarse fundamentalmente a finales del siglo XIX y más aún a inicios del siglo XX,
con la impronta particular de que van a ingresar con mucha fuerza dentro de estas escuelas de artes y oficios el rescate tanto de las artes populares como asimismo también las recuperaciones de los diseños precolombinos. En el caso de esta fotografía, que pertenece a la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, promovida fundamentalmente en torno a 1917-18 por el pintor Pedro Figari, una de las grandes figuras de la modernidad uruguaya, va, como digo, a tener una importancia vital también en el contacto con la Argentina, como es muy recordado. De hecho, el viaje que realizan junto a Pedro Figari, varios alumnos de esa Escuela de Artes y Oficios, al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que conserva buenas colecciones de arte precolombino, donde esos alumnos van a tomar, van a hacer dibujos, van a tomar diseños, captar diseños a partir justamente de esas piezas precolombinas. Ahí tienen uno de los cielos rasos del museo, con inserción justamente de ese tipo de ornamentación, y en la parte de abajo una de las primeras manifestaciones surgidas justamente de esa visita, que es el cielo raso que va a pintar en la Quinta Abad Ferreira, una casa particular en Montevideo, el pintor Milo Beretta, que es justamente uno de los que viaja con Figari en 1918 y, como digo, prácticamente a su retorno va a realizar esta obra. Por supuesto, en todos esos años, temas de tapices, temas de mobiliario, tema de vitrales, vajillas, etcétera, van a inundar esas escuelas de artes y oficios, pero también va a haber una secuencia o una dirección más abierta a través de ciertos salones, como por ejemplo el Salón Nacional de Artes Decorativas, que celebra su primera edición en Buenos Aires en 1918, es decir, muy tempranamente. Es un hecho que de enorme modernidad, creo que poco estudiado o insertado dentro de los relatos de la modernidad y la vanguardia argentina. Y a mediados de los años 20 va a haber otros salones de artes decorativas y artes aplicadas, donde van a estar inundados de este tipo de obras. Aquí tenemos a la izquierda unos muebles estilo Calchaquí que realizan José Gervino y Alfredo Guido, expuestos en el segundo salón, el del año 1919. Comentar que estos artistas, José Gervino y Alfredo Guido, habían obtenido el primer premio en la primera edición del salón en 1918. Alfredo Guido, además, artista plástico, del cual hablaré con un poquito más de profusión adelante, era hermano de Ángel Guido, el arquitecto, y juntos en 1920 habían realizado su primer viaje al Alto Perú, visitando, por supuesto, Cusco, Puno, La Paz, etcétera, y toda lo captado durante ese viaje va a motivar buena parte de su producción artística a partir de entonces. También tenemos otra obra a la derecha de un artista de La Plata, Adolfo Travasio, vanguardista también en los años 20 argentinos, un biombo presentado en ese tercer salón de 1920. Una rama que, vinculado a todo esto, que me parece importante reflejar, y lo voy a hacer deteniéndome de una manera más particular en los casos peruanos, son los manuales de arte ornamental que se van a publicar en esos años en varios países, en México, con Adolfo Bes Mogart, en el caso de Brasil con Mariano Filo, en el caso de Chile con Abel Gutiérrez. En el caso argentino, voy a destacar fundamentalmente los 6 cuadernos Viracocha, dibujos decorativos americanos, que publican conjuntamente el arquitecto Alberto Geli Cantilo y el escultor Gonzalo Leguizamón Pondal, otro de los artistas que había estado en ese París previo a la Primera Guerra Mundial,
y que estos cuadernos publicados en 1923 van a servir de base casi una década después, un poquito menos, cuando ambos artistas, Geli Cantilo y Leguizamón Pondal, quedan a cargo de la construcción y la ornamentación de la Escuela Joaquín B. González en Buenos Aires, donde van a aplicar en la ornamentación justamente varios de esos elementos que habían incluido ellos en los cuadernos Viracocha, y especialmente destacable el vitral que aparece a la derecha, obra de justamente de Leguizamón Pondal. En el caso peruano son lógicamente muy conocidos las dos carpetas de El arte peruano en la escuela, publicadas por Elena Iscue en París a mediados de la década del 20, con aquellas hojas, cartones, casi cartulinas, con los diseños en cuadrículas y las cuadrículas en blanco, destinadas justamente a que los alumnos traspasaran esos dibujos, ¿no es cierto?, de una planilla a la otra. Es decir, aquí estamos hablando de algo que es muy importante, que es la educación de base. Es decir, se pensaba de que todos estos elementos eran fundamentales, que entroncaran directamente con la educación escolar y concretamente con el estudio del dibujo. Más allá de que, como vimos en el caso de Viracocha, también fueran pensados como manuales de aplicación ornamental para obras de nuevo cuño. En Perú son menos conocidas por ser ejemplares únicos, aunque también muy relevantes. Algunas de los que se conservan en el MALI, en el Museo de Arte de Lima, como los 2 volúmenes de los 100 motivos de la decoración inca de Francisco Lazo, o también la carpeta de dibujos de Camilo Blas, muy destacadas en esta misma senda. Y menos conocidos, quizás también por ser del interior, los que se publican en Arequipa en 1936 y en Ica también en el mismo año, de manos de 2 artistas muy poco conocidos, que creo que merecen o están pendientes su rescate dentro del proceso de modernidad peruana, como son Carlos Paz de Novoa, personaje fundamental de la vanguardia arequipeña de principios de los años 30, dibujante, caricaturista, ilustrador de libros, perteneciente al círculo de Manuel Domingo Pantigoso, al círculo también del escritor Alberto Guillén, del editor, de la editorial Portugal, que realiza justamente este primer cuaderno de dibujo autóctono titulado Cóndor, o también el caso en Ica, les decía, de Próspero Belli, quien realiza estos manuales titulados Dibujo Peruano, Motivo Nazquenses, que van a ser en un total de 7 cuadernos que se publican a mediados de los años 30 y que van a tener una segunda edición y también muy difundidas en las escuelas peruanas a principios de los años 50. De este tipo de manuales, bueno, concretamente Próspero Belli va a seguir publicando en las décadas siguientes, los años 50 y 60, libros en el mismo sentido de los contenidos de esos manuales del año 36, como el libro Arte Peruano Aplicado, donde inclusive, como pueden ver a la derecha, idea una corbata con motivos incaicos, o el caso también de, saliéndome de la ruta Cusco-Buenos Aires, el caso de México, donde tenemos pues, dentro de esta misma línea recreativa de lo precolombino en obras nuevas, un piano neozapoteca, que va a ser expuesto muy tempranamente, desde el año en torno a 1900, es decir, de principios de siglo, o más raro aún, una pistola neoazteca que se fabrica en Eibar, en el País Vasco, y que va a ser regalada al presidente de México durante su visita a ese lugar a principios de los años 30. Hacer hincapié en la obra de Alfredo Guido, junto a José Gervino, como comentaba anteriormente,
obtuvieron el primer premio del Salón Nacional de Artes Decorativas en el año 1918 en Buenos Aires con este cofre Calchaquí que ven a la izquierda, pero también van a trabajar juntos en la realización y exposiciones de cerámicas de arte americano, como además ilustrado con grabados por ellos mismos los catálogos. Alfredo Guido, y producto de esos viajes al Alto Perú a principios de los años 20, 1930, va a publicar una carpeta de 30 grabados o 30 aguafuertes del altiplano, una tirada nada más que de 15 ejemplares, muchos de ellos con motivos peruanos, como el caso del altar en Puno que ven a la izquierda, o las mujeres de Juliaca, en el caso de la derecha. Eran en total 30 grabados, de los cuales 15 iban en blanco y negro y 15 coloreados. Alfredo Guido va a realizar también en esos años varios murales con escenas, detalles y en algunos casos miradas simbolistas sobre lo precolombino, lo indígena altoperuano, como los murales que están en la residencia de la familia Majorel en Los Cocos, provincia de Córdoba, que hoy es el Museo de la Loma y puede visitarte, murales que son de 1924, es decir, muy tempranos, o los murales también de otra residencia privada, la de la familia Fracassi en su ciudad natal, en Rosario, en el año 1927, abajo a la izquierda, donde pueden ver también nuevamente la Catedral de Puno, que es un motivo, como ven, bastante recurrente. Inclusive su hermano, el arquitecto Ángel Guido, realizó algunos aguafuertes con escenas de esta catedral. También de Alfredo Guido son algún vitral que está en ese conjunto de Los Cocos. También Alfredo Guido va a realizar a tinta el dibujo que aparece a la izquierda en el año 24, titulado El Templo de Eurindia, que es el dibujo que acompaña la edición de justamente la obra Eurindia, escrita por el argentino Ricardo Rojas, y que hablaba justamente de la idea de pensar en un nuevo arte americano basado en una mezcla entre técnica europea y emoción americana. Alfredo Guido interpreta con elementos fundamentalmente precolombinos, pero en algún caso también insertando algo de lo colonial, ese templo de Eurindia, que curiosamente, años después, va a terminar cristalizándose en la propia casa de Ricardo Rojas en 1927, que es encargada a el arquitecto Ángel Guido, que cuenta con su hermano Alfredo para la realización de la parte ornamental, fundamentalmente de la biblioteca, que es esa imagen que ven a la derecha, con diversos elementos de las culturas precolombinas y de culturas indígenas también del norte de la Argentina. Es decir, que lo que terminan haciendo Ángel y Alfredo Guido es justamente convertir, o al construir esa casa de Ricardo Rojas, hacer la casa euríndica, mezclando los elementos europeos con los americanos, en tanto la fachada que hoy es una casa museo, está inspirada en la casa de Tucumán, donde se jura la independencia argentina en 1816, y con de raigambre española, un claustro que recupera un patio claustral que recupera la idea del claustro de los jesuitas en Arequipa, es decir, ahí estaría justamente la mezcla entre lo precolombino, lo indígena, mejor dicho, y lo colonial, y la biblioteca, digamos, de raigambre indígena. Señalar justamente y por qué este hincapié particular en Alfredo Guido, porque es demostrativo de lo que podríamos llamar un artista total, un artista de vanguardia, que además, ¿no es cierto?, de hacer pintura, como vimos, hizo muebles, hizo cerámicas, hizo vitrales, hizo dibujo, hizo grabado, pintó murales, es decir, un artista que trabaja con la idea casi renacentista del artista total, y que es un artista, no sé si porque era de Rosario, o no sé si porque no fue tan destacado finalmente en pintura, quedó como relegado dentro de las lecturas de modernidad y de vanguardia argentina. Y lógicamente las nuevas revisiones están marcando el error que hemos tenido
los historiadores de arte en no darle ese reconocimiento. Dentro de las cuestiones arquitectónicas, señalar a el arquitecto Héctor Greslevin, de quien habíamos mostrado su libro junto a Bauman de Alfarería Draconiana, quien va a ganar el primer premio del Salón de Arquitectura junto al arquitecto Ángel Pascual, con este proyecto Mausoleo Americano, en donde mezcla elementos tiahuanacotas con otros que provienen del mundo maya, del mundo azteca, etcétera, como una especie de síntesis siguiendo un poco esos lineamientos que contaba del siglo XIX, ¿no es cierto?, de la mezcla de lo ecléctico, pero, digamos, revitalizando las formas precolombinas. Inclusive, bueno, esto es un proyecto que no llegó a construirse, aunque sí esa casa que aparece a la derecha, con motivos fundamentalmente tiahuanacotas en Buenos Aires. Dentro de Bolivia, destacar la obra del arqueólogo Artur Poznanski, quien, además de sus estudios de arqueología y su incipiente coleccionismo, va a hacer construcción de nuevo cuño, siguiendo o teniendo en cuenta la ornamentación tiahuanacota, como el caso del Museo Nacional, el actual Museo Nacional de Arqueología en La Paz, o los diseños de esa chimenea y de otros elementos de su propia residencia en la capital boliviana. Como pueden ver, la figura de tomadas de la Puerta del Sol, la figura de Viracocha, la figura de los cúntur, de los cóndores, también pues son los más recurrentes en este tipo de diseños. Aparecen también en algunas obras menos conocidas, como el Hospital Antonio Lorena, en Cusco, una obra de finales de los años 20, principios de los años 30, en un momento que ya Cusco se había convertido en un paradigma absolutamente necesario y un destino para intelectuales, artistas, etcétera, que estuvieran imbricados en estos lenguajes. Tengan en cuenta que fue muy importante para la creación de este Cusco paradigmático la llegada del ferrocarril en 1908, por supuesto, en 1911 el descubrimiento, entre comillas, ¿cierto?, el conocimiento masivo de Machu Picchu a partir de Hiram Bingham, la tesis de José Uriel García en 1912 sobre el arte incaico, en 1913 la fundación del Instituto Histórico del Cusco con Luis Valcárcel y la creación de una cátedra de civilizaciones antiguas, donde se va a dar mucha importancia a las tradiciones cusqueñas, y así sucesivamente una serie de hechos, ¿cierto?, que van a afirmar el papel rector de Cusco en esta nueva y moderna mirada. Ese Cusco va a estar muy presente en obras arquitectónicas privadas de los años 20, como esta biblioteca neoprecolombina, que era y la residencia en general de Enrique Saint, que además era coleccionista de arte precolombino. Sus colecciones se subastan a su fallecimiento a principios de los años 60, que es cuando son también estas fotografías que pueden ver. Lamentablemente es una residencia que se demolió algunos años después, pero que tiene, digamos, un sabor o detalles estéticos muy similares o muy legibles con otras obras, como más conocida para ustedes, el Museo Arqueológico Larco Herrera, Museo Nacional de la Cultura Peruana actualmente, construido por Haxa Malachowski a principios de los años 20 en Lima. Por supuesto, dentro de esta lectura no puede faltar el pabellón peruano en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, a cargo del escultor, luego devenido arquitecto, Manuel Piqueras Cotolí, de origen andaluz, pabellón en el cual, o del cual participaron varios de los artistas de la modernidad peruana, como el caso de José Sabogal, con murales como este de las escenas de la vida indígena, o el propio Manuel Domingo Pantigoso,
con ornamentaciones que aún pueden verse en el pabellón, y del cual también quedan, de aquellas que no están, varios bocetos, varios estudios previos. Esto nos abre también el camino al último apartado de la charla, que es justamente el tema del diseño gráfico y la presencia tanto de lo popular como de lo precolombino dentro de esta idea o de estas recuperaciones de los lenguajes tradicionales en consonancia perfecta con lo que comentamos de las escuelas de artes y oficios. Vamos a hacer un recorrido muy rápido, casi sin detenernos a analizar cada una de las obras, pero para que vean un poco el tenor de lo producido en esos años. El caso del propio José Sabogal, con cubiertas como el de la vida incaica de Luis Valcárcel. Y fíjense también cómo los nombres comienzan a repetirse, a circular, a vincularse unos con otros, o la muy conocida cubierta para los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, publicado en 1928, cubierta realizada por Julia Codecido en una clave absolutamente vanguardista, casi, si no fuera por los titulares, sería o es directamente una obra plenamente abstracta. Dentro de estas ornamentaciones, de estas propuestas de diseño gráfico, podemos comprender, además de lo que eran los propios dibujos, el desarrollo de caligrafías inspiradas en lo precolombino. Lógicamente son invenciones que se realizan en esos años para titular revistas, para titular libros, como estos que pueden ver aquí, todos ellos publicados en Cusco, en Lima, en los años 20, en los años 30. En el caso del Ars Inca, que aparece en la parte inferior izquierda, es de Buenos Aires, pero en definitiva, ¿no es cierto?, van marcando una manera de hacer y fortaleciendo todas estas ideas de lo precolombino como vanguardia propia. Dentro de ellas también la revista La Sierra en Lima, estudiada muy a fondo en una tesis defendida hace un par de años aquí en España por José Agustín Aya de la Torre, y que también, ¿no es cierto?, recurre a los diseños precolombinos y al diseño caligráfico a partir de los mismos. En esa revista destaco, y en el caso de la derecha, varias obras en clave poscubista, casi rozando la abstracción también, de Ernesto Bonilla del Valle, que firmaba Bonillov del Valleski, como si fuera un artista ruso, es decir, para potenciar más su sentido de vanguardia, que al igual que hablé de Carlos Paz de Novoa o de Próspero Belli, son artistas de la modernidad y la vanguardia peruana no suficientemente estudiados y no recogidos en los estudios. Quizás también en el caso de Bonilla del Valle, porque él se traslada a vivir a los Estados Unidos, de hecho muere en Los Ángeles, y quizás están un poco despistados sus archivos y sus creaciones. Dentro de la Argentina tenemos quizás hasta la mayor producción, les diría yo, de cubiertas y de diseños neoprehispánicos de cuño andino, más aún que en el propio Perú o en la propia Bolivia, que hubiera sido lo más lógico, pero realmente en Argentina hay una concientización por parte de muchos artistas de que lo nacional o lo americano forma parte de su propio espíritu. Hay además literatos como Justo de Saint-Merlo, o de Fausto Burgos o Ernesto Morales, que van a publicar varios libros sobre temas peruanos, temas bolivianos, temas incaicos, fundamentalmente de Saint-Merlo, Andes del Sol, o Los tejidos incaicos y criollos de Fausto Burgos junto con su esposa María Elena Catullo, libros en este caso ilustrados respectivamente por el catalán Luis Macaya, uno de los dibujantes más prolíficos del Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX, o el caso del pintor Alfredo Gramajo Gutiérrez, muy destacado dentro de la vanguardia nativista argentina en los años 20.
En el caso de Bolivia, señalar también obra de artistas como Alejandro Mario Illanes, autor de la cubierta y varios de los dibujos de la mitología aymara quichua de María Frontaura Argandoña. Comentar que Illanes, junto a Marina Núñez del Prado, junto a Fausto Aoiz y a otros artistas, va a estar muy vinculado a uno de los emprendimientos más notables dentro de lo indígena que va a haber a nivel latinoamericano, que es la escuela de Guarizata, fundada en 1931 y funcionando hasta 1940, una propuesta de escuela Ayllu, llevada adelante por Elizardo Pérez y por Abililo Siñana, y en la cual también, o a la cual también va a estar vinculado el pintor cusqueño Mariano Fuentes Lira, autor, junto a los talladores, los hermanos Soto, de alguna de las puertas del edificio principal de la Escuela Guarizata, conocido como edificio Azteca, y que, en el cual Mariano Fuentes Lira va siguiendo un poco los lineamientos que él había visto en muralistas mexicanos o en obras mexicanas, va a realizar el tallado, ¿no es cierto?, de esas puertas y de la portada de la Escuela Guarizata. Mariano Fuentes Lira va a realizar también, y fíjense, estamos ya haciendo muchísimas conexiones de nombres, de lugares, va a ilustrar en esos mismos años, 1938, el libro Huilca, Cuentos del Cosco, del argentino Fausto Burgos, personaje que también les había hablado dos pantallas atrás, una edición en San Rafael, en la provincia de Mendoza, como digo, el año 38, el mismo año que en La Paz se publica Tierras del Cosco por parte del matrimonio conformado por la escritora Gloria Serrano y el artista David Crespo Gastelú. Y ese Tierras del Cosco lo que está narrando es un viaje que realizan varios artistas bolivianos, ellos dos, o sea, Gloria Serrano, Crespo Gastelú, las hermanas Núñez del Prado, es decir, Marina, la escultora, y Nilda, también los hermanos Bedregal, Gonzalo y la poetisa Yolanda Bedregal, entre otros artistas, a el Cusco con motivo de las celebraciones del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, y allí van a hacer amistad con Alejandro González Trujillo, con Apurímac, con Francisco Lazo, con Abraham Guillén, con Luis Valcárcel, etcétera, con varios de los artistas que están justamente trabajando en ese momento, con Emilio Jarterré también, y el libro, como digo, es un poco el relato, un diario de viaje escrito por Gloria Serrano y ilustrado por Crespo Gastelú. Con esto termino este apretado recorrido, pero sobre todo con esa idea, ¿no es cierto?, de la necesidad de entender más allá de nuestras fronteras este tipo de fenómenos. Y lo ilustro con este mural que realiza justamente Alfredo Guido ya a principios de los años 40, un mural que se titula La Ruta Panamericana y está en el Automóvil Club Argentino, y que es justamente un largo mural que atraviesa varias paredes, donde se va pasando, ¿no es cierto?, desde Ushuaia, desde el sur de la Argentina, hasta los Estados Unidos y Canadá, pasando lógicamente por La Paz, por Cusco, etcétera, por todos los puntos neurálgicos de esta ruta Cusco-Buenos Aires. Y con esta reflexión de Mirko Lauer, ¿no es cierto?, la cultura es un mapa propio e independiente y revela los límites que lo político oculta. Es decir, darnos cuenta de la importancia de mirar más allá de nuestras propias fronteras, de entender que los argentinos tenemos que mirar hacia Bolivia, hacia Perú, hacia Chile, hacia Brasil, pero lo mismo, ¿no es cierto?, deben realizar bolivianos, peruanos, etcétera, porque justamente en cuestiones culturales, como pudo verse, y esta era un poco la idea de la charla, deben verse, digamos, no teniendo en cuenta esos límites políticos, esas fronteras artificiales que lógicamente para la cultura no valen. Les agradezco mucho la atención y espero que hayan disfrutado de la charla.